Buenos días, vamos a ver el tema final de nuestro semestre, que consiste en estudiar al contrapunto de quinta especie. En la quinta especie del contrapunto, lo que vamos a estudiar y a practicar es las distintas combinaciones rítmicas que van a ser posibles en esta especie. Ustedes recordarán que durante la primera, segunda, tercera y cuarta especie los ritmos funcionaban de manera fija. Entonces en la primera especie nuestro contrapunto se basaba en redondas. En la segunda especie usábamos dos blancas contra el canto firme. En la tercera especie cuatro negras contra el canto firme, y en la cuarta especie vimos el contrapunto sincopado. La quinta especie de lo que se trata es de una síntesis de todas las posibilidades rítmicas, así que la quinta especie ahora ya nos da una mayor amplitud en cuanto a la escritura rítmica. Entonces los ritmos los vamos a estudiar en base a la tabla que vamos a ver a continuación. Esta tabla está publicada aquí mismo en la clase de Classroom para que la tengan como referencia para trabajar esta especie. Entonces primero dice combinaciones rítmicas para la quinta especie, y tenemos como primera parte ritmos simples. Los ritmos simples son los que nos proporcionan las especies anteriores. Entonces dice, ahí tenemos como primer ritmo la redonda, que es el valor rítmico que nos aporta el canto firme y el valor rítmico que usamos en la primera especie. Y dice, la redonda solo la utilizamos en el compás final del ejercicio. La razón de esto es que la redonda no la vamos a usar durante los desarrollos de la quinta especie, durante las frases, porque rítmicamente es un valor que no nos aporta movimiento. Así que la redonda, por esta razón, la vamos a reservar únicamente para el compás final, que es donde estamos buscando el reposo, y en este caso el reposo rítmico. Después tenemos los ritmos que nos aporta la segunda especie, la tercera y la cuarta especie, que son ritmos que ya conocemos porque los estudiamos en nuestros ejercicios anteriores. Entonces, estos ritmos se pueden usar a lo largo de la quinta especie en cualquier momento. Por ejemplo, puede haber un compás, dos compases, donde utilicemos ritmos de la segunda especie, puede haber un compás que use el ritmo de la tercera, y así puede haber algún compás durante el ejercicio que use el ritmo de la cuarta. Es decir, la diferencia con las especies anteriores es que el ritmo del contrapunto ya no está sujeto a una sola rítmica, sino que se puede usar una combinación de todos los ritmos estudiados en las especies anteriores. Entonces esta es una posibilidad, que por ejemplo nuestro ejercicio vaya evolucionando y utilicemos en un punto un compás en segunda especie, otro compás en segunda especie, que utilicemos un compás en tercera especie, y así se pueden ir combinando y podemos ir cambiando el ritmo en cada compás. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad que nos da la quinta especie es que usemos ritmos combinados. Entonces dice, los ritmos combinados también son posibles en la quinta especie. Y aquí vamos a ver que surgen nuevas fórmulas rítmicas que no existían en las especies anteriores, pero son combinaciones de los mismos ritmos que ya conocíamos. Y dice ahí, ritmos por combinación de la tercera especie, que son las negras, con la segunda y cuarta especie. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta célula, podemos ver que aquí tenemos la blanca de la segunda especie y dos negras de la tercera especie, y esto nos da la combinación de blanca y dos negras. Es un nuevo ritmo que no existía en las prácticas anteriores. Esto es la posibilidad que está abriendo la quinta especie. Ahora, si combinamos a la tercera especie con la cuarta especie, nos da por resultado esta célula de dos negras con la blanca sincopada. O bien, viceversa, la cuarta especie, que es la síncopa, combinada con dos negras, y tenemos una tercera célula rítmica. Al final tenemos una célula que dice a evitar, que es la célula número 6, que es la combinación de dos negras y blancas, que estaría justificada como una combinación de la tercera especie con el ritmo de la segunda especie. En esta, debemos considerar que estamos tratando contrapunto estricto. Esta combinación rítmica en sí misma no es una combinación que sea mala. Sin embargo, se evita en el contrapunto severo, y especialmente a dos voces, porque son ritmos que se consideran como parte más bien de la música de baile, es decir, de las danzas. Como nosotros estamos viendo contrapunto vocal, es un ritmo que no se considera como
idóneo para el contrapunto vocal, es decir, que los ritmos de danza se mezclen con los contrapuntos vocales que más bien tienen un origen litúrgico. Bueno, pero otra explicación independiente a este aspecto estilístico, otra explicación tiene también que ver con que ahorita estamos tratando de seguir ritmos que son naturales. Entonces, lo natural es que en la tesis, o sea, el tiempo fuerte, tengamos un valor más largo y en las arsis, que son los tiempos débiles, tengamos el movimiento, es decir, valores más cortos. Por lo tanto, este ritmo, digamos que contradice un tanto ese principio, porque la tesis tiene valores cortos y el arsis tiene el valor largo. El efecto que nos da este ritmo es un efecto precisamente como ritmo de danza. Es un ritmo que en particular esta célula la pueden encontrar en el cuarto movimiento de la Sinfonía London de Haydn. El tema comienza pira pam pararam pam. Ese ritmo que usa Haydn al inicio de su tema en el cuarto movimiento de la Sinfonía Londres, que justamente es este ritmo, muy probablemente Haydn se inspiró o tomó la melodía de los bailes que se hacían en el campo, porque recuerden que Haydn era, pues, en principio era campesino allá en Austria, y muy probablemente el tema que usa Haydn con esta rítmica es un tema que viene de las danzas en el campo. Bueno, entonces, bueno, esas son algunas de las explicaciones en torno a ese ritmo que vamos a evitar por el momento. Sin embargo, a 3 y a 4 voces lo podremos utilizar porque ya podremos dar una compensación rítmica, que es de lo que carece este ritmo en esta parte. Después podemos ver que podemos combinar a la segunda con la cuarta especie y tenemos esta nueva célula, que tenemos a una blanca, que es la segunda especie, y a la síncopa, que es la cuarta especie, o viceversa, la cuarta con la segunda especie. Cualquiera de las combinaciones que están aquí, más los ritmos simples, todo esto nos ofrece un panorama de lo que podemos usar en la quinta especie. Es decir, un compás puede hacer esto, otro compás podría hacer esto, otro compás podría trabajarse así, o bien otro compás podría tomar esta fórmula, tomar esta o tomar esta. Es decir, cada compás puede ir tomando una fórmula distinta de todas estas posibilidades, y esa es, digamos, la riqueza del contrapunto de quinta especie. Por esta razón se le llama contrapunto florido, según las enseñanzas de Fuchs, de Johann Joseph Fuchs, ¿no? Es contrapunto florido porque es como un jardín donde crecen todo tipo de flores, por decirlo así. Se refiere a esta diversidad que tenemos ahora en la quinta especie. Por último, también vamos a tener en la quinta especie la introducción de los valores de corchea. La corchea no había sido contemplada en ninguno de los contrapuntos que hemos trabajado hasta el momento, pero las corcheas se van a introducir a partir de la quinta especie. Sin embargo, como estamos siguiendo principios del contrapunto vocal estricto, o sea, básicamente estamos siguiendo los principios del contrapunto vocal renacentista, en principio solamente, aunque no es una imitación exacta del contrapunto renacentista, pero son principios que derivan de ahí, los que se usan en estos contrapuntos. Aquí vamos a ver que las corcheas tienen lineamientos un tanto estrictos, que no podemos usarlas con tanta libertad. Entonces dice, en la quinta especie pueden utilizarse los valores de corcheas, pero con las siguientes reglas. Las corcheas se usan solo en pares. Aquí podemos ver cómo las corcheas están usadas en grupos de 2. No vemos que las corcheas aparezcan en grupos de 4, sino solo en grupos de 2. Esa es una primera condición, y es algo que sí tiene relación con las prácticas de la polifonía vocal clásica del siglo XVI. ¿Por qué no permitimos que las corcheas se usen en grupos mayores, por ejemplo grupos de 4 o de 8? Porque precisamente ese uso de los valores más cortos es lo que trajo la música instrumental, y nosotros estamos viendo ahorita contrapunto vocal. El contrapunto vocal busca la mesura, busca la proporción, y no busca un movimiento rítmico incesante. O sea, el contrapunto vocal se basa en la moderación, por decirlo así, en la serenidad, por decirlo de una cierta manera, mientras que la música instrumental sí permite desarrollos rítmicos más amplios y sobre todo más acelerados. Entonces, bueno, esta es una razón por la que la primera regla nos vamos a tener a ella. Las corcheas se usan solo en pares. Ahora, las corcheas solo pueden usarse en la segunda o cuarta negra. Esto quiere decir que un par de corcheas solo puede aparecer en el tiempo 2 o en el tiempo 4.
Por supuesto, nosotros usamos el compás de 2 medios. El compás de 2 medios está compuesto de 2 tiempos, es decir, esto sería el tiempo 1 y esto sería el tiempo 2, pero lo estamos desglosando de esta manera para ubicar a qué nos estamos refiriendo. ¿Dónde vamos a colocar a las corcheas? Solo en la segunda o cuarta negra, es lo que estamos indicando aquí. Que en la segunda cuarta negra es ahí donde vamos a aplicar estos pares. Esto quiere decir que no vamos a usar a las corcheas en la primera negra o en la tercera negra. Nos daría ritmos similares al ritmo que mencionamos hace un momento, que vamos a evitar. Tararán, tararán, tararán. Ese tipo de ritmo nuevamente no es una posibilidad dentro del contrapunto estricto, y son posibilidades que se ven hasta el contrapunto instrumental. Entonces vamos a evitar ese tipo de rítmicas. Ahora, se deben de usar por grados conjuntos. Bueno, aquí puede haber un poco de diferencias entre las escuelas de contrapunto por especies. Si nosotros observamos el contrapunto renacentista, el contrapunto de Palestrina, de Orlando Di Lasso, de Tomás Luis de Victoria, de estos compositores, ahí observamos que en efecto los valores más cortos en sus contrapuntos los usan por grados conjuntos, y es difícil que ocurran saltos en los valores más cortitos. Entonces, si somos estrictos en este sentido de apegarnos más a la forma del contrapunto vocal, las corcheas debemos usarlas solo por grados conjuntos. Sin embargo, hay algunas escuelas de contrapunto por especies que pueden permitir algunos saltos. Yo prefiero que nos atengamos a los grados conjuntos, esto con el propósito de darle mesura y proporción a la melodía. No queremos darle a la melodía por el momento giros llamativos o digamos como demasiado abruptos o exaltados, sino lo que queremos es como una línea fluida, lógica, y que no tiene como movimientos repentinos o movimientos demasiado violentos. Entonces esa sería la recomendación, que las corcheas se usen por grados conjuntos. Ahora, deben usarse solo como ornamentos y esporádicamente. En realidad sí, esta es la función básica de los valores más cortitos, en este caso de las corcheas, que se usan como base de la ornamentación, y esto lo pueden ver todavía hasta la época barroca, donde la ornamentación tiene una función tan importante en la práctica de la composición y sobre todo en la ejecución musical. Ustedes pueden ver sobre todo, por ejemplo, en compositores franceses como Couperin, o compositores de Chambonniers, o compositores de esa época, donde la ornamentación es muy prolija. Pero ¿en qué se basa la ornamentación barroca? Precisamente en introducir valores cortos, y a eso en los tratados antiguos es a lo que se le llama disminución. Es decir, los valores más breves, las fracciones rítmicas más cortas, van cumpliendo o van conformando esto que llamamos ornamentación. Y lo podemos ver ya en el contrapunto renacentista, ese principio. Precisamente el contrapunto renacentista no es un contrapunto altamente ornamentado como el contrapunto barroco, es una diferencia importante. Sin embargo, en el contrapunto renacentista observamos que los orígenes de la ornamentación se basa en los valores breves, en los valores más cortos. Entonces, este principio que dice deben usarse solo como ornamentos y esporádicamente, pues eso nuevamente sí corresponde a la práctica y nos vamos a tener a ese principio. Esto significa que las corcheas no vamos a abusar de ellas en un ejercicio, sino que las vamos a usar como meros adornos, pero no como una base rítmica insistente. Eso es importante para que nuestros ejercicios no se desequilibren. Ahora dice, en un mismo compás no deben aparecer más de 2 corcheas. Bueno, esta es una recomendación para moderar esta práctica de los valores breves. Es decir, si en un compás usamos 2 corcheas en pares, pues ya en los siguientes compases podemos evitar esas corcheas. Es decir, lo único que no queremos es que esta fórmula rítmica se esté usando de manera constante y como multiplicada muchas veces, es lo que no queremos. Y por último, el último aspecto de la quinta especie en cuanto al ritmo es ahora la ornamentación de los retardos. Los retardos es un tema que se estudia en la cuarta especie, y el tema de los retardos ya vimos todos los manejos. Vimos cómo el retardo tiene una preparación,
el retardo propiamente dicho y su resolución por grado conjunto descendente. Todo esto ya se vio en la cuarta especie. En la quinta especie, lo único que se ve en cuanto a retardos es que está la posibilidad de ornamentarlos. Entonces dice, los retardos ornamentados permiten ligar una blanca a una negra. Y dice, en asterisco se indica el ornamento a la resolución del retardo. El ornamento no debe confundirse con la resolución. Esta ocurre en la nota que sigue al ornamento, grado conjunto descendente al retardo. Entonces, explicando esto, aquí podemos ver que tenemos una disonancia en tiempo fuerte, pero esta disonancia viene preparada, viene ligada del tiempo de la consonancia anterior. A esto le llamamos retardo en la cuarta especie. ¿Cuál es la resolución efectiva del retardo? Como vimos en la cuarta especie, siempre es descendente. Entonces, si este es un retardo de séptima, va a resolver en la sexta. Esto quiere decir que la nota si, en este ejemplo, esa es la resolución. La nota que está marcada con el asterisco es el ornamento a la resolución, pero no es la resolución. Es lo que estamos diciendo en esta parte del texto. Entonces, ¿cuáles son los ornamentos que podemos introducir? En lugar de que hagamos una blanca, la ornamentación consiste en que fraccionemos a la blanca en dos negras. Esta debería ser una blanca de acuerdo a la cuarta especie, pero aquí nos permite otra alternativa, que es fraccionar a los valores. Ahora, una vez fraccionados los valores, la segunda negra va a ser el ornamento, pero vean que en todos los casos la disonancia tiene su resolución en el grado conjunto inmediato inferior. El si resuelve en la, el la resuelve en sol, el sol resuelve en fa, y la nota que queda en medio entre el retardo y la resolución, la de en medio en asterisco, le vamos a llamar ornamentación de la resolución. Ahora, ¿cuáles son los ornamentos aceptados en el contrapunto por especies? Las ornamentaciones son un grado conjunto inferior para la resolución. O sea, si la resolución es la nota si, entonces la nota la es el ornamento. Otro ornamento es el grado conjunto superior al retardo, que en este caso, si el retardo es la nota si, el grado conjunto superior es la nota do. Otro ornamento es antes de la resolución efectuar un salto de cuarta. Entonces, si la nota sol es la nota de resolución, un ornamento posible es poner un intervalo que está una nota que está a distancia de cuarta, en este caso la nota re. Y el último ornamento que tenemos es escribir un grupo de dos corcheas donde la primera corchea anticipa a la nota de resolución y la segunda nota funciona como una especie de bordadura entre la nota de resolución, que en este caso es el mi entre el fa. Esto quiere decir que estas son fórmulas que van a ser fijas en nuestros ejercicios. Nosotros tenemos la libertad de elegir cualquiera de estas posibilidades al realizar un ejercicio de quinta especie. Nosotros podemos elegir todo lo que queramos durante los compases que vayan componiendo la frase de nuestro ejercicio. O sea, es decir, tenemos muchos recursos de donde elegir. Entonces los retardos ornamentados es una de las tantas posibilidades que nos ofrece la quinta especie. Nada más por último, recordando que estas fórmulas son fijas, es decir, son fórmulas que simplemente las tomamos y las copiamos así a nuestros ejercicios. El ornamento tiene estas formas: un grado conjunto inferior, un grado conjunto superior, un salto de cuarta y grados conjuntos rodeando a la nota de resolución. De estos ornamentos, el que corresponde a la práctica renacentista es este. Este es un ornamento que sí deriva de las prácticas del Renacimiento. Estos ornamentos no son propios del contrapunto vocal clásico, son ornamentos que se empiezan a observar más en la música instrumental. Y bueno, y en el barroco es donde las resoluciones a los retardos ofrecen más posibilidades todavía. Hay una infinidad de posibilidades de ornamentación ya en la práctica barroca, pero bueno, la renacentista es mucho más mesurada y esta sería la posibilidad básica. Pero en el contrapunto por especies, en este sistema de enseñanza, todo esto se admite como ornamentación de los retardos. Entonces, esta es la introducción a la quinta especie, y lo único que revisamos fue el potencial rítmico, que es lo nuevo que nos ofrece. Y nada más por último cabe decir que las fórmulas que tienen escritas en el archivo son fórmulas, digámoslo así, como fijas, es decir, son fórmulas que vamos a tomar y a usar así en nuestros ejercicios.
todas las posibilidades ya están contenidas en este solo archivo. Por el momento esto sería todo, y en la siguiente clase vamos a empezar a observar cómo se desarrolla el contrapunto de quinta especie ya sobre un canto firme.